Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27. Yo quiero que leamos todos juntos este versículo, muy conocido en la palabra de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27. Cuando lo tengan me confirman con un amén. Amén. Vamos a leer todos juntos este versículo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Vamos a leerla una vez más todos. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar, hermanos, para presentar en esta noche la palabra de Dios, para que sea el Señor tratando con nuestras vidas. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, exaltamos tu nombre, glorificamos tu presencia, te damos a ti toda la gloria, toda honra, toda alabanza, toda adoración, Señor. Gracias, Padre nuestro, Señor, porque tú nos has dado de tu presencia, Señor, en esta tarde, Señor, nos has dado el privilegio de venir a tu casa, Señor, y alabarte, adorarte, Señor. Ahora, a esta hora, Padre precioso, te presentamos nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, para que seas tú con tu palabra, Señor, hablándonos. Seas tú ministrándonos, Padre precioso. Seas tú dándonos la palabra que necesitamos, no la que queremos, Señor, la que necesita nuestra alma, Señor, para ser edificada, para ser llena de tu presencia. Aumentanos la fe. Tu palabra lo dice claro, Señor, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Señor, aumenta nuestra fe y nuestras fuerzas espirituales, Señor. Aumentalas, Padre precioso, para seguir adelante, para seguir sirviéndote, Señor Dios mío, agradándote en santidad, en tu presencia, Señor, y seguir haciendo tu obra, Padre, la que nos has encomendado, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. No deje de alabar al Señor, no deje de darle la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Hermanos, vamos a predicar en esta tarde bajo el tema la verdadera paz. La verdadera paz. Quería traer este tema, es un tema muy bonito, que nos enseña el Señor Jesucristo en este versículo, muy conocido en la palabra de Dios. La paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hermanos, los seres humanos siempre hemos buscado formas, estrategias de buscar la paz. Siempre hemos querido buscar la paz de diferentes formas. Incluso el diccionario habla de la paz como esa tranquilidad y esa calma que hay en las personas, en los corazones de las personas y en las naciones, también en los pueblos, que va en contra de la guerra y de la turbulencia. Y hemos visto también nosotros, hermanos, que en este inicio de año las cosas precisamente en este aspecto no se ven para nada buenas en las noticias. Y pues también sabemos por la palabra de Dios que el Señor Jesucristo profetizó estas cosas. Oirán de guerras, de rumores de guerras. Y precisamente a inicio de este año hemos visto esto. Amén. Y no es algo que nosotros nos sorprenda. Sabemos que es una señal de que el Cristo viene pronto, que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Gloria al nombre del Señor. Y es normal para el corazón del ser humano buscar la paz. Es normal que nosotros anhelemos paz. Pero para nuestro corazón, para el ser humano, esta búsqueda de la paz es casi, diríamos, imposible. Porque el Señor Jesucristo nos ha dicho y nos enseñó que el corazón del hombre está lleno de muchas cosas malas. La naturaleza del hombre está llena de cosas malas y que es para nosotros, para el ser humano, complicado lograr esa paz que buscamos. Gloria al nombre de Cristo. Y de hecho lo hemos visto a través de la historia, no solamente en el mundo, sino acá en nuestro país.
Hemos visto cómo en Colombia, desafortunadamente, y tenemos que decirlo, hemos atravesado un proceso de casi 50 años de guerra. Y usted se acuerda que nuestros abuelitos allá, bueno, digo mis abuelitos, pero muchos de ustedes vivieron esa época de que por un partido político se mataban con otro partido político, así sucesivamente con el pasar del tiempo. En este país ha sido así, lamentablemente para nosotros, que si tenemos de cierta ideología contra otra ideología y tendemos a vivir en una guerra que ya ha avanzado. Y por más que vengan líderes, gobernantes que traten de buscar la paz o que de entablar esa paz que quisiéramos nosotros como colombianos o como ciudadanos o como personas, no lo hemos visto, no la hemos visto. Lamentablemente. Gloria al nombre de Cristo. El Señor Jesucristo les decía a sus apóstoles, les enseñaba, de hecho a los fariseos, a un grupo de fariseos en el libro de Marcos. Quiero que vayan conmigo al libro de Marcos en el capítulo 7. Gloria al nombre de Cristo. No deje de alabar el Señor, amados hermanos. Libro de Marcos, capítulo 7, versículos desde el 21 al 23. Hablando de las cosas que están adentro, allá dentro del corazón del hombre. El Señor Jesucristo le decía a sus discípulos, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas de dentro salen y contaminan al hombre. El Señor Jesucristo nos explicaba que todas estas cosas están dentro, allá dentro del corazón del hombre. Y es por eso que, como le decía, es muy complicado para el corazón del hombre natural buscar la paz. La paz. Amén. Y en el mundo y en Colombia hemos visto muchos problemas hoy día a través de las noticias, como lo he dicho anteriormente, tragedias por doquier, padres asesinando a sus hijos. Esto es lamentable, que uno abre las noticias, uno abre el periódico y lo primero que se encuentra es que una madre, por discutir con su hija, le atravesó un cuchillo en el corazón y ahí quedó la muchacha. Su propia madre. Y tal vez no de esta forma, sino a través también del aborto, que es un tema delicado a nivel mundial. Leía yo en una de nuestras revistas Impacto Evangelístico que el asesino más grande de los Estados Unidos no fue precisamente una persona con problemas mentales que agarró por ahí un revólver o un arma de fuego y salió disparando por doquier, no. Precisamente leía en ese artículo que el asesino más grande que ha tenido los Estados Unidos ha sido un médico abortista, que por su clínica legal, aunque en los Estados Unidos, en algunos estados, se legaliza el aborto a partir de la semana 24 de gestación del bebé. Es legal el aborto en los Estados Unidos. Pero este médico lo hizo sin importar esas restricciones y logró matar casi a 1000 bebés. Y estas noticias por lo general no salen mucho y se ocultan. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los derechos de la mujer, del libre desarrollo de sus decisiones, de su cuerpo. Estamos hablando de lo que se ve actualmente en las noticias y por eso estas noticias no salen mucho. Y ese ha sido el más grande asesino en la historia, una persona que a través del aborto logró matar a muchos niños. También tenemos las violaciones sexuales a niños, ¿sí? Algo que nosotros gritamos y decimos cárcel, pena de muerte, decimos cadena perpetua, X o Y para este tipo de personas, pero es lo que se ve. De hecho, el bienestar familiar, las tasas aquí en Colombia son muy altas de violación sexual a niños, son muy altas. Y lo que más tristeza me da cuando yo vi la cifra es que estos son los casos que se denuncian y ellos dicen, ustedes no se van a alcanzar a imaginar los casos que no se alcanzan a denunciar.
en este tipo de delitos. El narcotráfico en nuestro país también ha sido un problema, el microtráfico, cómo los jóvenes van a las drogas, cómo ellos poco a poco terminan viviendo en las calles, los llamamos indigentes, los llamamos desechables. Es un problema, hermanos, que hay en el corazón del hombre, en la sociedad. Gloria al nombre del Señor. Pero yo le doy la gloria a Dios, porque allá en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, hay un versículo hermoso que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y clamaren, y se arrepintieren de sus malos caminos, y buscaren mi rostro, entonces yo desde los cielos perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, la única fuente que podemos nosotros para encontrar la paz en nuestros corazones y en una sociedad, es buscar de Dios, es buscar a Dios, buscar su rostro. Es la única fuente que tenemos nosotros actualmente para buscar la paz. Lo dice el Señor: sanaré su tierra, perdonaré sus pecados, los voy a ayudar a un pueblo, a una persona, a una sociedad, dice el Señor. ¿Y de qué manera podemos reconciliarnos con Dios? La Biblia es clara. Allá en Juan capítulo 3, versículo 16, el versículo que la mayoría de nosotros sabemos de memoria: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es ese regalo de parte de Dios para esta humanidad, que fue la presencia de su Hijo amado, el sacrificio de entregar su único Hijo y darlo por nosotros allá en la cruz del Calvario. Ese ha sido la única fuente que nosotros tenemos para reconciliarnos con Dios. Gloria al nombre de Cristo. Hay un testimonio de un misionero, su nombre es Don Richardson, es de Canadá. Este misionero sintió de parte de Dios el llamado a la obra misionera, a ir a una de las tribus más salvajes, más fuertes en África, en el corazón de África, en la República de Nueva Guinea. Él pudo ir allá y pudo entablar una negociación con los líderes de esa tribu. Él dijo: déjenme quedarme aquí por unos 2 o 3 años, y a cambio de eso yo le traigo medicina, yo les traigo herramientas para que ustedes puedan trabajar. Y claro, el objetivo primordial de él era llevar el mensaje del Señor Jesucristo a esa tribu. Pero no fue una tarea fácil, porque cuando él llegó allá él fue con su esposa, no había, él no sabía absolutamente nada del idioma de ellos. No había tampoco alfabeto, no había escritura. Él tenía que llegar allá a aprender la lengua de ellos, a aprender como un diccionario, a crear un diccionario, crear un alfabeto, y para poder acercarse a ellos y a través de la historia del Señor Jesucristo, para poder evangelizarlos. Y pues con el pasar del tiempo y de mucho esfuerzo, aprendiendo de ellos, de su lengua, y poco a poco este misionero pudo hablar ya la lengua de ellos. Pero cuando él empezó la primera historia que él pudo traducir en la lengua de ellos fue la historia del Señor Jesucristo. Y él se enteró de que cuando él estaba contando la historia del Señor Jesucristo y empezó a nombrar el personaje de Judas, cómo había traicionado al Señor, estos nativos empezaron a saltar, empezaron a reír, empezaron a hacer como una especie de algarabía por el nombre de Judas, y gritaban: Judas, Judas. Y eso pues entristeció el corazón del misionero, porque eso no era precisamente el mensaje que él quería llevar. Y él empezó a indagar, a investigar, y él se enteró que en esta tribu una de las características culturales que predominaban era la traición. Si usted era un traidor, era considerado como un héroe. Eso era uno de los principales rasgos culturales de esta tribu. Es por eso que ellos alababan y exaltaban a Judas. Sí, Judas, ese es Judas.
Y él llorando, este misionero, entristecido en su corazón, fue a sus rodillas, le dijo: Señor, muéstrame, dame la clave para yo acercarme a estos nativos y que ellos se den cuenta que la traición precisamente va en contra de tu santidad, va en contra de las cosas que tú nos enseñas. Dame, Señor, muéstrame cuál es la forma de acercarme a ellos. Y precisamente el Señor le respondió, pero no le respondió de la manera que él quisiera, sino que en ese momento, en ese instante, una guerra se desató con otra tribu enemiga. Y fue donde este misionero en su testimonio cuenta que pasó los peores momentos allá en esa tribu, porque mucha gente murió. Mucha gente murió y él lo único que podía hacer por estos nativos era orar, heridos en batalla, orar y tal vez prestarles primeros auxilios, pero no era mucho. Y él estaba en una tribulación tremenda en esa época. Él decía que en su historia, él narra de que fue el momento más duro para él en ese momento. Hasta que en ese instante él no pudo más, la situación ya se estaba tornando muy fuerte para él, muchas personas morían, él estaba prácticamente rodeado de lo que veía era sangre. Habló con el jefe de la tribu y le dijo: ya, acá tenemos que tomar una decisión, yo ya no aguanto esta situación, me voy a ir con mi esposa, me voy a ir de este lugar, ya es muy peligroso para nosotros. Usted, si no hace algo para detener esta guerra, tendré yo que abandonar este lugar y me voy con mis cosas. Y el jefe de la tribu le dijo que no iba a permitir eso, porque él necesitaba de las medicinas y iba a necesitar de las herramientas que estaban usando, que este misionero llevaba para esa tribu. Hasta que dijo: sí hay algo que puedo hacer, y es un pacto con la otra tribu. Y este pacto no es nada fácil, decía el jefe de esta tribu. Y empezó a organizar un ritual para poder entablar un pacto de paz con la tribu enemiga. Y este ritual consistía en agarrar al único hijo que este jefe de la tribu Dios le había permitido tener, y ofrecerlo, no como sacrificio, sino en vida, para ser miembro de la tribu enemiga. Decía: voy a darles a mi bebé para que se críe y crezca en la tribu enemiga, y mientras la vida de ese niño permanezca, nunca va a volver a haber guerra entre las dos tribus. En ese mismo instante, cuando este misionero vio ese ritual, vio todo, Dios le reveló la palabra. Claro, esa es la forma. Y llamó al jefe de la tribu y le dijo: ¿usted sí sabía que los seres humanos estábamos en guerra con Dios? Y el jefe de la tribu le dijo: no, pues sépalo, estábamos en guerra con Dios a través de todas estas cosas que están dentro del corazón del hombre, pero Dios dio su Hijo de paz a todos nosotros. Él nos regaló su Hijo unigénito, y Él entabló un proceso de paz entre los seres humanos y Él a través de ese Hijo, quien nosotros no lo recibimos y no recibimos esa paz. Nosotros lo que hicimos fue crucificarlo en la cruz, ponerlo allá en la cruz. Y esa historia redarguyó tanto el corazón del jefe de la tribu, porque él había vivido en carne propia lo que era dar su hijo como ofrenda de paz, que él este mismo jefe de la villa fue el primer predicador en su propio lenguaje, en su propio idioma, a los demás nativos allá en el corazón de África. Y él entendió también esta historia, que con su puesto de autoridad y siendo el jefe de la tribu, él tomó la decisión de levantar una iglesia allá en el corazón de África. Es un testimonio tremendo, hermanos, y esto nos habla de que ha sido Dios quien ha dado a su Hijo Jesucristo, Jesús de Nazaret, como ofrenda de paz, para hacer una reconciliación entre nosotros y Él es el canal. El Señor Jesucristo nos lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Es a través de Cristo Jesús. Él es la puerta, Él es el canal para reconciliarnos con Dios. Gloria al nombre del Señor. Él es la única fuente de paz.
Si querido amigo, si ha venido a la casa del Señor, en su corazón siente que no encuentra paz, en su corazón cree que usted siente que no encuentra esa ruta, ese escape, esa tranquilidad que usted anhela en su corazón, sepa que a través de Cristo Jesús, sepa que a través que dándole su vida, entregándosela al Señor Jesucristo, usted va a encontrar paz, una paz que dice la palabra de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones, guarda nuestros pensamientos. Es una paz hermosa que vamos a encontrar a través del Señor Jesucristo en su santa y bendita palabra. Gloria al nombre del Señor. Es por eso, hermanos, que gloria al nombre del Señor. Cuando nosotros salimos a predicar, a evangelizar, a parques, a calles, usted sí sabe que cuando usted sale a evangelizar, usted está construyendo una mejor sociedad, usted está construyendo un mejor país, una mejor Bucaramanga. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que dándole el corazón a Cristo, al Señor, a nuestro Dios, es la única forma de encontrar la paz. Y si Bucaramanga, usted se imagina, toda se convierte a Cristo, ¿cómo sería esta ciudad? ¿Cómo sería este país? Sería una bendición. Es por eso que en el evangelismo nosotros tenemos una herramienta importante de poner no nuestro granito de arena, yo diría que esto es una piedra grande para construir el reino de los cielos y hacer de esta nación, del mundo, de cualquier país, un mejor lugar. Gloria al nombre del Señor. En la palabra de Dios encontramos, a través de la palabra de Dios podemos encontrar la historia del pueblo de Israel. Yo le he pedido al departamento de proyección que si me pueden proyectar una imagen. Sabemos que en el reino de Salomón, una vez cuando Salomón entregó el reino de Israel, este reino fue dividido en dos. Sí, creó el reino de Samaria, Israel, cuya capital era Samaria, y Judá, cuya capital era Jerusalén. Yo he hecho un corto estudio de los reyes buenos que tuvo Judá. Recordemos que Judá era como esa nación cuya capital era Jerusalén, donde se permaneció, donde quedó ahí el templo de Israel, el templo de Jehová. Y era como la nación que permanecía en los buenos caminos de Jehová, de nuestro Dios. Obviamente venían reyes malos que hacían, dice la palabra de Dios, y vino cierto rey que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová y recibió castigo por eso y cometió pecado, hizo pasar a sus hijos por fuego, pero hubo un grupo de reyes que no fue así, que permanecieron. Ahí no tengo tal vez un resumen corto de algunos reyes, el caso de Asa, su historia. Hay un versículo que yo quiero resumir en este estudio que dice Segunda de Crónicas, capítulo 14, verso 5, quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Lo que yo quiero traerles acá con este pequeño estudio es, hermano, precisamente eso, que si nosotros caminamos en los caminos de Dios, si nosotros en el temor de Dios andamos, nosotros vamos a encontrar paz para nuestros corazones, una mejor sociedad. Estos reyes andaron en los caminos de Dios, en los caminos de Jehová, y hay un versículo que dice que su reino estuvo en paz. Así también fue, digamos, el versículo que yo encontré en la palabra de Dios cuando decía que Salomón tuvo paz por todos lados. Usted encuentra en la palabra de Dios que David fue un hombre de guerra. Fue un hombre de guerra y él estuvo prácticamente todo su reinado en guerra, pero Salomón no. Y usted dice, uy, ¿por qué? Y era precisamente la sabiduría, la presencia que Dios había reposado sobre el reinado de Salomón, quien a diferencia de su padre, él tuvo paz. Y es hermoso nosotros poder tener paz en nuestros corazones, tener paz en nuestra sociedad. En el caso de Asa, el caso de Josafat fue igual. Segunda de Crónicas, capítulo 20,
versículo 30 dice: y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Usted puede encontrar, mientras tengamos a Dios, que sea el Dios de nuestro país, el Dios de nuestros corazones, tendremos paz en nuestras tierras. Bendito sea el nombre del Señor. También el caso de Uzías. Aunque ustedes dirán: no, hermano, pero Uzías, la historia de Uzías, él no terminó bien, él terminó leproso. Sí, pero yo quisiera recalcar que la mayor parte de su reinado él andó en los caminos de Dios. Y dice la Biblia en 2 de Crónicas 26:13: y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos, fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. Este rey pudo crear un ejército temible delante de sus enemigos, y usted lo mira en la palabra de Dios, usted la estudia, y él tuvo paz también en su reinado. Tuvo paz en su reino. Y no solo eso, sino que la Biblia dice en la historia de Uzías que él tuvo ingenieros, él tuvo arquitectos, él pudo edificar ciudades amuralladas, él hizo obras. Y es eso, querido amigo, hermano, que si nosotros no tenemos paz en nuestros corazones, nosotros no vamos a ser capaces de edificar, de construir, de desarrollar proyectos, porque nos vamos a sentir atascados, nos vamos a sentir atados, amarrados, no vamos a progresar. Y es a través de esa paz que Dios da que podemos edificar, podemos construir, podemos crecer. Gloria al nombre del Señor. Y en este estudio también tenemos a Ezequías y el rey Josías. Estos reyes tal vez no tuvieron las opciones de Uzías en cuanto a ejércitos grandes, ejércitos fuertes, o la tecnología que el rey Uzías alcanzó a tener. Pero en estas dos historias, algo que me llama a mí la atención, y usted las puede leer cuando llegue a su casa, es que ellos tuvieron periodos de tribulación. Y estos periodos era porque los enemigos los amenazaron, los rodearon. Son historias muy parecidas, la de Ezequías y la de Josías, donde ellos estuvieron rodeados de ejércitos enemigos que superaban hasta 3, 4, 5 veces el ejército de Israel. Y lo que más me llama la atención es que ellos no buscaron salidas humanas, a diferencia pues del temor que el ejército de Uzías o de Salomón tenían, sino que ellos fueron a sus rodillas, buscaron la presencia de Dios en oración. La historia de Ezequías es clara ya cuando él llama a su amigo, el profeta Isaías. Entran al templo y un solo ángel de Dios desciende y mata a 150,000 hombres del ejército rival. Esto es algo tremendo, hermanos, que yo encuentro en la palabra de Dios, y cómo estos dos reyes, estos dos líderes de Judá doblan sus rodillas, buscan la presencia de Dios, y Dios los liberta de sus enemigos, de sus adversarios, cómo Dios los liberta, cómo Dios les ayuda. Tan solo con el gesto de doblar nuestras rodillas, de orar, de clamar, de buscar la presencia de Dios, también podemos encontrar paz en nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor. Y por último, el caso de Manasés, que también ustedes me dirán: hermano, pero Manasés fue tremendo, fue malo. Y sí, él fue malo. Pero a diferencia y yo quise traer a Manasés aquí, fue porque Manasés tuvo la oportunidad de arrepentirse. Y usted lee la historia y Dios lo perdonó. Y no solo lo perdonó porque él ya estaba cautivo allá con sus enemigos, en la cárcel. No solo lo perdonó, sino que le restauró su reinado, lo volvió a restablecer en el reino. Dice la palabra de Dios que una vez Manasés fue perdonado, él fue puesto otra vez allá en el trono. Él lo que hizo fue reparar luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios y ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Esto también es algo notorio aquí, hermanos, que incluso Manasés, después de haber sido tan malo, tuvo la oportunidad de arrepentirse, y Dios lo perdona, le da paz en su corazón y le restablece su reino. Gloria al nombre del Señor. Es por eso que la paz es buena a nivel personal, buscar la paz
que Dios da a nivel personal y a nivel también colectivo, hablando de una nación, hablando de una sociedad, de un pueblo. Gloria al nombre de Cristo. También tenemos en la palabra de Dios, yo quiero que vayan conmigo, amados hermanos, a la palabra de Dios en el libro de Filipenses. Mientras tanto, no deje de alabar al Señor, no deje de darle gloria, de honra. Este pasaje en la palabra de Dios en el libro de Filipenses, capítulo 4, en el capítulo 4 está el apóstol Pablo, quien escribió la carta a los filipenses en una situación difícil. Y cuando uno mira el contexto, él escribe esta carta desde la prisión, desde la cárcel. Y no es fácil, hermanos. Los hermanos de cárceles vinieron acá, nos dieron un culto misionero muy bonito, mostrándonos la obra que se hace allá. Pero también nos hablaba el hermano Alfonso de que ellos también allá tienen mucha necesidad. Y no hablo precisamente de la espiritual, sino de la económica. Y acá el apóstol Pablo está hablando precisamente de estar allá en la cárcel, pero también de tener una necesidad financiera, una necesidad económica. Aparte de que está preso, tiene una necesidad financiera. Pero las palabras de Filipenses capítulo 4 son totalmente diferentes a las palabras de cualquier persona en la cárcel y con necesidad económica. Son totalmente diferentes. Usted las lee, versículo 1 dice la palabra de Dios: así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. O sea, está dando palabras de ánimo desde una cárcel, aún con necesidad financiera. Imagínese usted lo que hace el Señor. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, los demás colaboradores míos, cuyos nombres están también escritos en el libro de la vida. Y dice estas palabras desde la cárcel el apóstol Pablo, y con necesidad dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Usted dirá: hermanos, esto es complicadísimo. ¿Usted cómo se puede alegrar dentro de una cárcel y con necesidad? Y sigue diciendo en versículo 5: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Desde la cárcel el apóstol Pablo nos está diciendo que debemos orar, que debemos poner nuestras necesidades en las manos del Señor, que debemos clamar. Dice: y la paz de Dios, precisamente hablando de algo que él mismo estaba viviendo y experimentando, que era la paz de Dios. Dice: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto es maravilloso, hermanos, porque en situaciones difíciles nosotros, ¿qué tendemos a hacer? Nosotros perdemos la fe. Porque a veces en medio de una dificultad financiera, económica, empezamos a hablar lo que no debe hablar. Empezamos a pensar lo que no debemos pensar. Y es Dios quien nos está diciendo aquí en la palabra que con su paz Él puede hacer cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de hablar. Porque guardar nuestro corazón, el Señor Jesucristo, que del corazón habla la boca, que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que cada vez que hablamos y nos quejamos del país, de la condición, de las cosas que hay afuera, es resultado de lo que hay en nuestro corazón, de nuestra decepción. Pero Dios dice en su palabra que a través de su paz, esas palabras Él las guarda. Dice: Él guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Y sigue diciendo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, versículo 8, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad.
lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor, que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaban solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y dice la palabra que revivido, o sea, él estaba pasando por necesidad allá en la cárcel, en la prisión. Ustedes, dice revivido, quiere decir que antes no habían tenido cuidado de él, que lo tenían abandonado. Y dice, no lo digo porque tenga escasez. Y él ahí lo reconoce, que está atravesando una situación difícil. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y dice, sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y cierra con ese versículo que todos nos sabemos de memoria, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, es maravilloso ver lo que hace la paz de Dios en el corazón de un ser humano. Aún en medio de las adversidades, de las dificultades, de los problemas, incluso él, como yo les dije, él estaba en una prisión, problemas legales, problemas de salud, problemas financieros. Dios permanece y reposa su paz sobre aquellos, sobre sus hijos, los que le buscan, los que le adoran, los que oran, los que claman. Bendito sea el nombre del Señor. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que no lo podemos entender. La Biblia habla que cuando uno está en los caminos de Dios, hay unos frutos que uno empieza a emanar por naturaleza. Sí, y usted lo puede leer allá en el libro de Gálatas capítulo 5, y empieza con el amor. Es un fruto. Una persona que ama a Dios y que sigue los pasos del Señor Jesucristo debe tener amor. Luego habla del gozo, el gozo, la alegría. Y pone en tercer lugar esa tercera característica que estamos hablando en esta tarde, que es la paz. Que todo hijo de Dios o seguidor de nuestro Señor Jesucristo se le debe ver la paz en su corazón. La paz, bendito sea el nombre del Señor. Y sigue hablando también de otras características bonitas como la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza. Cosas que debemos nosotros tener por confiar en Dios, por ser hijos de Dios. Y así nosotros no podemos dejarnos llevar de la corriente de allá afuera. Vivimos asustados que porque ahora sí se vino, mejor dicho, lo peor para nuestro país. Ahora sí se vino lo peor para nuestra sociedad. No, hermanos, el Señor no nos enseña a hablar de esa forma. Y todo lo contrario, Él nos habla precisamente de la esperanza que debemos nosotros tener por un mundo mejor, por una mejor sociedad. Y si nosotros no la llegásemos a ver, allá en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, si quiere vaya conmigo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, dice la palabra. Ya terminando este mensaje, dice el Señor: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es una promesa que Dios nos ha dado, de que Él viene pronto, hermanos. Él viene pronto, y aquí en esta iglesia se nos ha enseñado esto una y otra vez a través de nuestro pastor, de cómo será ese tiempo, cómo serán esos 1000 años que el Señor Jesucristo reine en esta tierra, donde ya no habrá más guerras, donde ya no habrá más problemas, más estas cosas que yo les dije a inicio, violaciones, aborto, ya todo eso se va a acabar. La Biblia dice allá en el libro de Apocalipsis que el diablo será amarrado, será atado por 1000 años y las cosas serán diferentes. Él reinará con vara de hierro, y ahí esa es nuestra esperanza, hermanos. La esperanza de llegar a ese día, a ese momento, a esos 1000 años, porque dice la Biblia aún que nosotros estaremos en ese momento. Nosotros debemos anhelar la venida de nuestro Señor Jesucristo, que Él venga, que Él ponga las cosas en su lugar, que dice, toda lengua confesará, toda rodilla se doblará, dice la palabra de Dios, delante de Él. Gloria al nombre del Señor. Esa es la verdadera paz. Jesucristo, el Señor Jesucristo, es ese camino, es esa fuente que Dios nos ha dado para nosotros reconciliarnos con Él, para que Él ponga paz en nuestro corazón, para que empecemos nosotros a servirle con paz en nuestros corazones, amados hermanos. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a presentar nuestras vidas para que sea Dios mismo tratando con nosotros y poniendo esa paz que necesitamos en estos días.